Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Evangelio que la gente le preguntaba a Jesús y le decía a Jesús: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Eres o no eres el enviado, el Mesías, el ungido de Dios? Nos puede pasar a nosotros lo mismo. ¿Cuántos años tenemos de ser católicos cristianos? Pues los años que tenemos de vida, si hemos sido bautizados desde pequeños. Y todavía, cuando nos llega un momento de crisis, cuando nos llega el momento tan difícil que estamos pasando, inédito por demás, de esta generación y de este tiempo, de esta pandemia, pues inmediatamente empezamos a decir: ¿y dónde está Cristo? ¿Y realmente es Cristo Dios? ¿Realmente Dios existe? También empezamos allí como en suspenso. Le dijeron a Jesús estos judíos: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Eso es lo que nosotros reflejamos cuando se apodera la depresión, la tristeza, cuando se apodera la desesperanza, cuando decimos: ya no puedo más, me voy a morir, lo que me queda es morirme. Ya he cometido suficientes pecados y ahora lo que me queda es la condenación. Entonces no hemos descubierto realmente quién es Jesús. Porque Jesús ya lo dice constantemente en el Evangelio: yo no he venido a condenar a nadie. Por el contrario, ha demostrado que vino a salvarnos. Sin embargo, Jesús tiene la amabilidad de responder a las preguntas. Muchas veces con parábolas, muchas veces con silencio incluso. Y aquí en este momento lo dice claramente, también responde de manera clara: ya se lo he dicho y no me creen, ¿qué puedo hacer? Si Jesús nos habla constantemente en su palabra, la abrimos, la leemos, sabemos que abrir la Biblia y leer la palabra de Dios significa tener allí una entrevista directa con Dios. Es su palabra, nos queda escuchar. Y les contestó a los judíos:
Ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Aquí está el problema. No creemos porque no reconocemos a Jesús como nuestro pastor. Y no creemos, aunque leamos la Biblia, porque no reconocemos la voz de Jesús. Y dice Jesús, si no reconocen mi voz, no son de mi rebaño, no son mis ovejas. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Nuestra oración debe ser, Señor, que cuando yo lea tu palabra, que cuando tenga el encuentro directo con ella, que cuando oiga tu palabra en boca de los demás que la están leyendo, yo pueda reconocer que es tu voz, que pueda reconocer que es la voz que me da vida, que es la voz de Dios que me habla, y que yo pueda entonces responder y seguir. Seguir detrás de la palabra de Jesús, seguir obedientes a su llamado, es sentirnos, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículos 19 y siguientes, es sentir cómo la mano del Señor está con nosotros, como lo sintieron los apóstoles. La mano del Señor estaba con ellos, y muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Que muchos de nosotros podamos convertirnos, ser mejores, y que podamos abrazar la fe significa que podamos confiar en su palabra, que podamos obedecer a su palabra, y ya nadie nos va a poder arrebatar de la mano del Padre, que es de la misma mano de Jesús, porque Él y el Padre, Jesús y el Padre son uno. Hoy esperamos nosotros, al escuchar su palabra, al leer su palabra, que podamos ser también uno con Jesús, obedientes y seguidores fieles de lo que nos dice y nos señala allí Jesús en la Biblia, de ese Jesús que es camino, verdad y vida. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.